Bienvenidos. ¿Estamos listos? Saludos a los hermanos de la Toba, Constitución. Saludos, hermanos. Por favor, abra sus Biblias, primero a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer a partir del verso 4 hasta el verso 11. Lo leemos y luego me acompaña a hacer una oración, ¿sí? Ora por mí y yo oro por usted. Cuando esté ahí me dice, por favor, ya llegué, amén. Ok, hermanos, nos están diciendo que no hay agua en el baño, para que tome sus precauciones, que no se lleve la sorpresa. Ahí lo editas, mi hermano, por favor. Bien. Primeros Corintios 12, verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo, como Él quiere. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de reunirnos. Por favor, ayúdanos este tiempo de enseñanza, al exponer tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, quien hable a nuestros corazones. Dame gracia y dale gracia a mis hermanos también, Señor, para poder recibir tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, debo mencionar que esta enseñanza bien podría ser la introducción de una miniserie dentro de la serie Vivamos Piadosamente. Sí. Y los temas posteriores, vamos a ver cada uno de los dones del Espíritu, ¿sí? ¿Les gustaría? ¿Pudiéramos desarrollar cada uno? Digo, da para eso, y prisa no tenemos, así que vamos a hacerlo. Entonces ahorita vamos a ver, ¿no? Prácticamente la introducción, ¿no? Acerca de los dones del Espíritu. La semana pasada nuestro hermano Bogdan mencionaba en la enseñanza de manera acertada, que ahorita vamos a volver a tocar eso, que los dones del Espíritu no es lo mismo que los talentos o cualidades de cada persona, ¿no? Y eso quedó claro, creo yo, ¿no? Porque es muy común que confundamos y que le demos tintes de piedad a ciertas habilidades naturales que muchas veces como individuos podemos llegar a tener. Sí. Y de repente decir, es que espiritual este brother porque toca muy padre el piano, ¿no? Ay, qué espiritual porque canta tan bonito. Sí. Entonces, las habilidades, mis amados, y talentos que podamos llegar a tener, sin duda debemos de ponerlas al servicio de Dios. Sin embargo, debemos de entender que esas habilidades y esos talentos las puede desarrollar cualquier hijo del diablo. Músico, hablo acerca de diversos talentos o habilidades, ¿sí? Como hay excelentes músicos en el mundo, excelentes cantantes en el mundo. Mire, Luis Miguel hace que muchos se desmayen, ¿no? Y que muchos también, ¿sí? Y no es porque hay una fuerte presencia del Espíritu, ¿me explico? Simplemente es emotivo escuchar a una persona con tanto talento, ¿sí? Entonces, es importante, los dones del Espíritu son regalos, como bien dice la palabra, de parte del Espíritu Santo. Sí. En estos versículos que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo sigue profundizando en este tema, que debo decir que es fundamental en la fe del creyente. Los dones del Espíritu Santo.
No olvidemos que este tema surgió, mis amados, como respuesta a las preguntas que los corintios le habían hecho a Pablo a través de una carta. Posiblemente allí no solo expresaban ciertas dudas, sino también el problema que tenían al ejercer los dones del Espíritu sin control en sus reuniones. Sí. Entonces, el tema predominante en estos pasajes será la diversidad de dones que opera en la perfecta unidad del cuerpo de Cristo. Sí. Ahora, nosotros siendo muchos tenemos diferentes dones, pero con la ayuda del Espíritu Santo nos complementamos en una perfecta unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y el apóstol Pablo usa esta palabra, diversidad de dones, pero de un mismo espíritu. ¿Sí? Diversidad de dones. En estos versículos el apóstol Pablo nos enseña cómo la Trinidad actúa para capacitar a los creyentes para ser mejores testigos a través de darle diferentes dones, ministerios y operaciones en el servicio. Dones, ministerios y operaciones. Sí. En primer lugar, Pablo nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Los dones del Espíritu Santo son capacidades extraordinarias que el Espíritu de Dios otorga al creyente por gracia, escúcheme bien, para la edificación de la iglesia. Y eso lo vamos a estar repitiendo a lo largo de toda la enseñanza. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Y es importante, repito, no confundir las habilidades que tenemos como seres humanos, ¿sí?, a los dones del Espíritu Santo. Existe diferencia entre los dones y las habilidades de los hombres. Un don espiritual es aquel que solo puede ser ejecutado por una intervención sobrenatural de parte de Dios. Sí. Un don espiritual es aquel que solo puede ser ejecutado por la intervención sobrenatural de parte de Dios. Por otro lado, una habilidad es una capacidad que Dios también nos ha otorgado, pero no requiere una acción sobrenatural del Espíritu Santo para que opere de manera precisa. Tal y como la habilidad, como ahorita mencionaba, de cantar, de tocar algún instrumento musical, la capacidad de dirigir, habilidad matemática o de expresión, oratoria, entre otras. Puede haber una persona que exponga y sea muy elocuente, por ejemplo. Sí, pero no necesariamente es un don de parte del Espíritu, sino una habilidad del individuo. ¿Me explico? Sí. Y es importante que nosotros podamos identificar eso, porque es importante, mis amados, que cada uno de nosotros sepamos qué don es el que el Señor nos ha dado para poder operarlo de manera correcta. Porque les adelanto, ¿no?, porque por ahí vamos a cerrar la enseñanza, todos hemos recibido dones de parte del Espíritu. Si hemos nacido de nuevo, todos hemos recibido dones. ¿Sí? Ninguno está de oquis. Todos hemos sido capacitados de parte de Dios, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos discernir y que podamos, ¿verdad?, estar atentos a eso para entonces poder ejercer el don que el Señor nos ha dado, ¿sí? Ahora, el pastor no se lo puede decir, no se lo puede decir Bogdan, no, es algo que usted debe de desarrollar y debe de entender a través de su relación con Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en este texto la palabra dones proviene del griego charisma con J, ¿sí?, el cual usualmente se translitera a carisma y se define como aquellas capacitaciones especiales que se parten de manera gratuita a creyentes con el fin de que sean de provecho para la iglesia. ¿Sí? Capacitaciones especiales que se reparten de manera gratuita, tal y como lo declara Pedro en su primera carta, en 1 de Pedro 4:10. Acompáñenme, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí. Un don es un regalo, mis amados. Por tanto, sí, no es algo que se puede ganar, no es ganancia, no es una recompensa,
sino es un regalo. Es como cuando alguien viene, ¿verdad? Y usted cumple años, ¿verdad? Un aniversario, lo que sea, y le da un regalo. Ay, esto porque no se lo ganó. Es un regalo, es un don, ¿sí? Pero usted cuando llega con su patrón el fin de semana o quincena, no sé cómo recibe su pago, ¿verdad? No es como que aquí está, ¿verdad? Un regalo de parte mía. No, no es un regalo, esto me lo gané. Son dos cosas distintas. Cuando yo trabajo por algo, es porque yo me lo gané, me lo merezco. Trabajé por ello, ¿sí? Por eso es importante, ¿no? Que como trabajadores entendamos que no le hacemos favores a los patrones. Y como patrones entender que los trabajadores no nos están haciendo un favor. Se están ganando su sueldo, ¿sí? Y nos ganamos el sueldo. Por tanto, mis amados, con esto no estoy hablando ni estoy incitando a tener una actitud hostil, ni mucho menos. Pero entender cuál es la diferencia de ganarme algo y cuando algo es regalo. Bueno, los dones son un regalo de Dios. Es decir, no es algo que yo pueda ganarme. No es como decir, ay Señor, yo quiero ser profeta, ¿no? Entonces quiero, ¿verdad?, el don de profecía y me voy a esforzar, ¿verdad? Y voy a hacer méritos para ganármelo. Así no funciona. Así no funciona, ¿sí? Dice, cada uno según el don que ha recibido, el regalo que ha recibido, ¿sí? Repito, no es algo por ganancia, no es una recompensa, sino es un don recibido. Dice, debe de ministrar a otros. Es decir, no es beneficio propio, mis amados. No es de beneficio propio. Y hay de aquellos que utilizan este don para beneficio propio, porque los hay. Más adelante vamos a darnos cuenta que los dones son irrevocables, que Dios pedirá cuentas de aquello que se nos ha dado. ¿Sí? Entonces, este don, dado por su Espíritu, que es un regalo, que no es algo que yo me gano, que no es algo tampoco que yo pueda contener, ni mucho menos, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Es dado, ¿verdad?, para beneficio a otro, para administrar a otros, ¿sí? No es para beneficio propio, conforme a la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Miren, es importante porque no es lo mismo uniformidad, ¿sí?, a diversidad. Uniformidad es todo igual, semejanza o igualdad que representa ciertas características de distintos elementos o conjuntos. Uniformidad es como ahorita los muchachos que estaban atrás, ¿no? Estaban uniformados. Bueno, Dios, ¿verdad? La iglesia no es uniforme en ese sentido, ¿sí? La iglesia tiene múltiples formas, pero en el caso estricto de la doctrina bíblica, todos proceden de un mismo pensamiento, ¿sí? Es decir, todo procede de parte de Dios, con diferentes características, diferentes formas, pero una sola cabeza. El apóstol Pablo más adelante va a amarrar todo esto, ¿sí?, usando la ilustración del cuerpo. Diferentes miembros, que de hecho ya lo tocó unos versículos anteriores, unos capítulos anteriores, ¿sí? Una cabeza, diferentes miembros, diferentes funciones, ¿sí? Bueno, así es la multiforme gracia de Dios. No todos somos iguales, ¿cierto? No todos somos iguales y tiene una razón de ser. Y es importante entender eso, ¿sí? No todos tenemos las mismas características porque precisamente todos y cada uno nos complementamos como Dios nos ha creado, de diferente forma. Entonces, muchas formas, ¿sí?, pero todas estas proceden de un mismo pensamiento del Señor. Ahora, dice ahí, ¿no? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Todo procede de un mismo pensamiento. Muchas formas, todas proceden de una misma forma de pensar. Aun cuando somos diferentes, vamos hacia una misma dirección. No porque seamos diferentes, yo voy a agarrar para un lado, usted va a agarrar para otro. Todos vamos encaminados a un mismo propósito. Por eso es que Él es la cabeza, porque Él es quien dirige. Es que yo no soy igual que usted, ¿no? Yo no soy igual que tú, así que yo voy a hacer las cosas. Está bien, igual no somos iguales, pero el asunto es que vamos encaminados hacia donde mismo. Y debe de ser el mismo propósito. ¿Sí se entiende eso, verdad? No porque seamos diferentes significa que vamos a ser llaneros solitarios. Sí.
un momentito, me llamó mucho la atención porque la persona que nos trajo en Didi traía alabanzas y le pregunté si era creyente, me dijo que sí, ¿no? Y me llamó la atención porque su papá ya falleció, pero comentaba, no, es que la iglesia de mi papá, ¿no? Estaba en tal lugar y mi papá, ¿no? La iglesia de mi papá. Y está bien, sé que es una expresión, ¿no? Y mencionó también, ¿no? La iglesia de otra persona y como el ministerio. A veces como que nos apropiamos de ciertas cosas, ¿no? Decimos, mi ministerio, ¿no? Es mi esto, mi... Y la realidad es que es de Cristo y es la iglesia y vamos hacia un mismo lado, ¿sí? Y no es como yo solo, ¿no? Yo y a ver quién me dirige, es importante, ¿no? Y por eso vamos a ver más adelante cómo el apóstol Pablo menciona acerca de los regalos de Cristo. Ahí mismo ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Que tiene una razón de ser, ¿sí? Es importante que aún los pastores estén bajo sujeción de otros pastores y que todos rindamos cuentas unos a otros, ¿sí? No porque yo soy pastor, el día de mañana si yo tengo una falta y usted puede verla en mí y en amor se acerca y me dice, oye brother, considera esto. Por supuesto que es totalmente viable, ¿sí? Totalmente viable y correcto además. Y debo de estar yo sujeto a cada uno de ustedes, aun cuando tenga la responsabilidad de ser pastor, ¿sí? Pero soy totalmente falible y sé que puedo equivocarme. ¿Sí me explico? Es decir, todos debemos de estar sujetos unos a otros, ¿sí? Y entender que en algún momento, ¿verdad?, podemos equivocarnos y que por supuesto estamos ahí. Por eso es tan importante los dones y que cada uno de nosotros podamos trabajar y encaminarnos según los dones del Espíritu, según los ministerios del Señor, según la operación de Dios, para poder entre todos construirnos y trabajar y crecer. Todos, cada uno de los ministerios, cada uno de los miembros de Cristo, ¿sí? Entonces, en estos textos de 1 Corintios 12, del 4 al 7, vemos la operación de la Trinidad en la administración de dones, ministerios y operaciones dentro de la iglesia. Si nos damos cuenta, todos estos dones, repito, son repartidos por el Espíritu de Dios. Pero la segunda persona de la Trinidad actúa para repartir en ciertos grupos que lo identifican con un ministerio dentro de la iglesia, ¿sí? Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, refiriéndose a Jesús, ¿sí? En este texto, la palabra ministerio proviene del griego diaconia, que literalmente significa servicio y generalmente se define con diferentes formas de servir, utilizando los dones que se han otorgado. De aquí viene también la palabra diaconado o diácono, significa servidor, ¿sí? Tiene que ver con servidumbre, aquel que sirve, aquel que está dispuesto a, ¿sí? Y esto se manifiesta en 5 oficios, ¿sí? Que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Esto lo encontramos ahí, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4, versículo 11. ¿Estamos ahí? Bien, le dice el apóstol Pablo a los Efesios, hablando acerca de Jesús. Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay quienes dicen que son 4, ¿no? Que pastores y maestros equivale a 1, y hay quienes dicen que son 5. No pasa nada, ¿sí? Vamos a desarrollarlo como 5, ¿está bien? No estamos diciendo ninguna herejía. Dice, a fin, fíjese el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Y aquí hay algo muy curioso y es importante por eso poner atención cuando leamos. Veamos cómo el apóstol Pablo se suma al lleguemos. Es decir, es parte de la iglesia, es parte de la misma comunidad que necesita seguir avanzando, necesita seguir creciendo. ¿Sí se dan cuenta de esto? Es decir, el apóstol Pablo no se sale de esto, sino dice, todos lleguemos.
a la unidad de la fe. Por tanto, el apóstol Pablo hace ver que él también necesita de ese don que el Señor ha dado a la iglesia. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Es decir, a esos hombres, que son ciertos hombres con estas capacidades para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Lleguemos, dice el apóstol Pablo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sí. Entonces, estos ministerios tienen como fin perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, mis amados, para la edificación en la fe de los mismos y para instruirlos en doctrina a tal punto que no sean engañados por falsos maestros, ¿sí? Y que no se desvíen de su fe. ¿Sí? Entonces, no tiene otro propósito. El don de parte de Jesús para la iglesia, o los dones, ¿verdad? Estos ministerios no tienen otro propósito más que precisamente ese, perfeccionarse, ¿sí? Que cada uno de nosotros crezcamos, que seamos perfeccionados hasta llegar a la altura del varón perfecto. ¿Sí? Este es el propósito. No tiene que ver, repito, con nosotros mismos, mucho menos con complacer nuestra carne. ¿Sí? Lamentablemente, de repente hay quienes dicen, soy apóstol, ¿verdad? Soy profeta. Hace, no sé, unos 30 años atrás se usaba el evangelista, ¿no? Y el evangelista era el de moda, y el evangelista es el que andaba para arriba y para abajo, y era el poderoso dentro de la iglesia, ¿no? El evangelista, y hacía campañas, y iba y venía, ¿verdad? Y era el evangelista, era el que estaba de moda. ¿Sí? Después el profeta, ¿no? Unos 15 años atrás, el profeta, y el profeta fulano, y el profeta sutano, ¿verdad? Y venía y traía palabra, ¿verdad? Y se puso de moda. Y ahorita andan los apóstoles, ¿no? Nosotros creemos que cada uno de estos ministerios y estos dones siguen vigentes. Hay una línea, ¿sí? Una corriente doctrinal que aseguran que estos dones ya no son vigentes, sobre todo los dones del Espíritu, ¿sí? Sino que fueron solamente dados en la era apostólica, que ahora ya no. ¿Sí? Más adelante, conforme vayamos desarrollando y vayamos explicando cada uno de los dones, vamos a llegar a eso. Pero es importante mencionar esto. Como Casa Oración La Paz, como Casa Oración en general, creemos en los dones del Espíritu. Creemos que el Espíritu Santo sigue operando de manera sobrenatural. Creemos que Dios sigue hablando de manera audible a sus hijos, conforme a su palabra. Jamás va en contra de lo que está escrito, porque sabemos que el Espíritu de Dios no tiene delirios, ¿verdad?, de doble ánimo, ni tampoco tiene doble personalidad, ni mucho menos. ¿Sí? Él es el mismo. Lo que Él habló hace 6,000 años, lo sigue hablando hoy en día. ¿Sí? Es el mismo. Entonces, el propósito de estos ministerios es precisamente el crecimiento de la iglesia. Que podamos crecer en la fe, que podamos avanzar. Este es el propósito. Entonces, lo que vemos, mis amados, en un ministerio es la agrupación de ciertos dones en la vida de un hombre con el fin de ejercer uno de estos oficios. Sí. En un ministerio vemos que es la agrupación de ciertos dones del Espíritu en la vida de un hombre con el fin de ejercer uno de estos oficios. De repente nosotros podemos ver a un pastor, ¿sí?, que es un excelente maestro. ¿Sí? Tenemos el caso, lo puedo decir así, el caso del pastor Raúl Borboa. Es un excelente maestro. ¿Sí? Ejerce como pastor y vemos que hay un don de parte del Señor. No, es un excelente maestro. ¿Sí? Sin embargo, podemos ver que hay diferentes pastores que no tienen ese mismo don. ¿Sí? Que no es el mismo don de maestro, es diferente. ¿Sí? Entonces, finalmente Pablo dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En este caso, la palabra Dios proviene del griego Zeus, el cual hace referencia a la primera persona de la Trinidad,
que es el Padre. Sí. La palabra operaciones proviene del griego de energema, de donde proviene la raíz de la palabra energía, y literalmente significa el poder de hacer algo. Sí. Esta palabra se puede traducir como operación, actividad, función o trabajo a realizar, y en general se refiere a todas aquellas funciones o actividades que los creyentes pueden realizar dentro del trabajo de la obra, y estas son dadas por nuestro Padre Celestial. Sí. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 12, verso 3. Luego vamos a pasar al verso 6. Romanos 12, 3. Dice el apóstol Pablo a los romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Ningún creyente, mis amados, puede decir, repito, que no existe algún área dentro de la iglesia en la cual no puede servir. Todos de alguna manera hemos sido capacitados. Ningún nacido de nuevo puede decir que no ha recibido algún don espiritual, o de operación, o incluso ministerio. Dios nos ha capacitado a todos para servir en alguna área, para poder edificar el cuerpo del Señor, para poder construir y hacerlo crecer. Porque como parte del cuerpo de Cristo somos un miembro útil. ¿Sí? Lo preocupante, mis amados, que cuando nosotros no ponemos en práctica esto, ¿cuántos saben qué le sucede a un miembro cuando está inactivo? Se atrofia. Sí. Cuando un miembro está inactivo se atrofia. No sé si alguna vez usted ha entrado en un estado de reposo hablando en el ministerio, ¿no? Ahora, ojo con lo que voy a decir, esto es importante, ¿no? Nuestra relación con Dios, escúcheme, no debe de depender de nuestro servicio, porque no tiene que ver. Miren, a veces es muy lamentable esto, pero a veces nuestra relación con Dios depende, ¿no? Así, de nuestro servicio. Y mientras estamos sirviendo, ¿no? Tenemos relación con Dios, pero cuando ya no servimos, ya no tenemos relación con Dios. Hace muchos años, recuerdo haber ido a un congreso y recuerdo que hubo un llamado en ese congreso. Era para servidores. Y estuvo muy confrontante. Dios confrontó a nuestras vidas de una manera muy fuerte. Y hubo un llamado. Ojo, era para servidores. Y hubo un llamado. Y recuerdo que el llamado fue: quiero que pasen al frente aquellos que tienen por lo menos 6 meses sin leer la Biblia. Mis hermanos, por lo menos la mitad del teatro pasó al frente. Servidores. Servidores. ¿Qué si hacemos un llamado así a los servidores? Hablo a aquellos que estamos activos. Y no me refiero a abrir la Biblia, porque fue muy claro el llamado a cuando estamos en la reunión. Se hablaba acerca de abrir la Biblia para escudriñarla, para poder pasar un tiempo con Dios. Incluso recuerdo que el orador decía, y no estoy hablando a aquellos que abren la Biblia para preparar un bosquejo, sino realmente para pasar un tiempo con el Señor, porque tenemos hambre de pasar tiempo con Dios, porque queremos conocerlo. Y es muy lamentable, y de repente creemos tener una relación con Dios porque servimos a la iglesia. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Sin embargo, hacia donde iba en mi comentario, es que es una realidad que cuando nosotros dejamos de servir, no sé quiénes han estado en ese, como voy a tomarme un tiempo por X o Y, ¿verdad? Sí o no se enfría la cosa. Me pasó en algún momento de mi vida. Se enfría la cosa. Sí. Más si no estamos solícitos en ese sentido.
Si no hemos entendido que nuestra relación no tiene que ver con el servicio. El servicio tiene que ser el resultado de nuestra relación con Dios. No al revés. Sí, no al revés. Entonces, es importante que nosotros entendamos esa parte, ¿verdad? Todos, mis amados, somos llamados a edificar la iglesia. Todos. Y aquí sí quisiera que usted se hiciera esta pregunta. ¿En qué estoy edificando la iglesia local? ¿En qué estoy aportando para la iglesia local? Es una pregunta muy válida que debemos de hacer. ¿Estoy aportando para la iglesia o no estoy aportando? Sí. Ningún creyente puede decir que no existe un área dentro de la iglesia que no pueda servir. Se habla de dones, de ministerios, ¿verdad? Y de operaciones. Pero Dios provee en todo sentido. No uno es más importante que otro. No uno es más importante que otro. Pero Dios nos hace parte a todos del crecimiento y la edificación de su cuerpo, de su iglesia. Sí. Ningún nacido de nuevo puede decir que no ha recibido algún don espiritual o de operación o incluso ministerio. Porque como parte del cuerpo, repito, de Cristo, somos un miembro útil y es nuestra responsabilidad encontrarlo. Y de hecho, mis amados, por ser hijos de Dios, hay señales que Jesús prometió que nos seguirían. Y no sé usted, pero a mí me confrontan mucho estos textos. Acompáñame ahí, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 16. A mí me confronta muchísimo esto. Y ahorita les voy a decir por qué. Hace un momento yo mencioné que nosotros creíamos que el Espíritu de Dios sigue obrando, que el Espíritu Santo sigue operando, ¿sí? Y miren lo que dice aquí en Marcos 16, 17. Estamos ahí, por favor, cuando lleguen me dicen. ¿Ya estamos ahí? No me digan amén, y ni Biblia tiene en la mano, ¿no? Está Víctor con el niño en los brazos y dice amén, dice. Dígame amén cuando busque la palabra y esté ahí. ¿Ya está ahí? Ok. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuántos creen? Amén. Ok. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán en las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Miren, de repente, y yo entiendo en un sentir genuino por lo que yo les acabo de comentar, hay quienes corren el peligro por un deseo genuino de ir tras estas señales. No debemos de ir tras las señales. La palabra es clara. Dice, estas señales acompañarán a los que creen. ¿Sí? Seguirán a los que creen. Es decir, la evidencia de. Es muy diferente a nosotros ir tras las señales. Jamás debemos de cometer el error de ir tras las señales. ¿Sí? Yo creo que ahí es donde muchos, en una búsqueda genuina y en un deseo genuino porque Dios se manifieste, pueden llegar a tropezar en ese sentido. No caigamos jamás en eso. No podemos ir tras las señales. Pero sí, mis amados, creo que debe en nosotros llevarnos a la reflexión y decir, Señor, necesitamos, ¿no? Ahora, sabemos que es una soberanía de parte del Señor, pero sí necesitamos preguntarnos, ¿sí?, ¿por qué no hay ministerios en ese sentido poderosos? Y yo creo, mis amados, que en gran medida puede ser falta de fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado por enfermos no creyendo que van a sanar, sino por mera solicitud? Hermano, ¿puedo orar por mí porque estoy enfermo? Claro que sí. Y conocemos todo el método, ¿no? La metodología. Impongo manos, cierro mis ojos y oro. Pero la verdad es que no estoy creyendo que va a suceder algo. Lo estoy haciendo porque lo he aprendido a hacer. Porque he visto que así se hace y porque me han dicho que lo debo hacer así. Pero no porque realmente creo en mi corazón que cuando yo imponga manos sobre los enfermos, estos sanarán. ¿Me explico? Cuando yo veo el proceder de los apóstoles y ver a un hombre inválido decir, mira, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿No será acaso así como nosotros debemos de caminar y proceder?
Porque si nosotros llegamos a la conclusión a donde muchos han llegado a decir, no, es que esas manifestaciones eran exclusivas para una era apostólica, necesito que me lo diga la palabra. ¿En dónde dice? ¿En dónde dice? Porque creo que también es muy osado y muy peligroso concluir en algo así, decir, no, es que era para esos tiempos. Y es la razón por la cual ahora no vemos ministerios así. ¿Sí me explico? Y hablo acerca, repito, de evidencia de fe, de una confianza en el Señor. ¿Sí? Entendemos que Dios es soberano. Y quizá, y por supuesto, siempre debemos de descansar en la soberanía de Dios, pero jamás, mis amados, utilizarlo como un salvavidas. ¿Sí? Jamás utilizar la soberanía de Dios como decir, pues es que Dios es soberano. Y entonces justificar nuestra falta de fe. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Sí. Cuidado, ¿sí?, con ejercer nuestra vida, con caminar en ese sentido, con una falta de confianza. Porque Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue operando, mis amados, de manera sobrenatural. Y es hacia allá donde quiero llevarlos. En que entendamos que el Espíritu de Dios sigue dando dones. Que no solamente Jesús sigue dando ministerios, que eso los vemos, ¿verdad?, que se ejecutan, lo vivimos. Operaciones, sino que también el Espíritu de Dios sigue dando dones y se sigue manifestando de manera sobrenatural. ¿Me explico? Y es algo, mis amados, que debemos desear. Y sería muy sano desearlo, ¿sabe? Todos los creyentes en Cristo, repito, hemos sido capacitados por la Trinidad para trabajar en algún ministerio dentro de la iglesia, para servirle a Dios en algún área y para ser mejores testigos de su gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para provecho propio, sino para provecho de la iglesia. Sí. Verso 8 de 1 Corintios, capítulo 12. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. A continuación, el apóstol Pablo nos enumera 9 dones del Espíritu Santo. Y estos son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritu, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, don de fe, sanidades y don de milagros. Estos son repartidos a la iglesia de manera soberana, es decir, a quien Dios quiere. Soberana por parte de su Espíritu, como Él lo desea y a quien Él lo desea, de tal forma, mis amados, que cada creyente puede tener al menos uno de estos dones. Sí. Es que yo quiero uno, yo quiero otro. No funciona así. Es algo dado por Él. ¿Sí? De acuerdo a su significado etimológico, estos dones constituyen un regalo de Dios hacia la iglesia, de tal forma que en ningún momento se puede ganar, repito, por ningún mérito humano, ya que así como la salvación es un don dado por gracia, vaya la redundancia, ¿sí? Así como la salvación, que nos convertimos y somos herederos, ¿verdad?, de todas esas promesas. Bueno, esto es parte de esas promesas. Son parte de esas dádivas que el Señor nos ha prometido desde que nosotros nacemos de nuevo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, cada uno de sus hijos es capacitado. Miren, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero sin esto, mis amados, la iglesia no puede cumplir el mandamiento del Señor. Son necesarios. Dios no nos manda, mis amados, a la guerra sin fusil. Él nos habilita, Él nos capacita. ¿Sí? Dios es totalmente consciente de lo que necesitamos y es consciente de lo que nos pide. Nosotros debemos de ejercer la sabiduría, ¿sí?, obediencia, por supuesto, con la esperanza de que el Señor nos ayudará y Él nos habilitará. ¿Sí? Aquellos que servimos al Señor de manera activa,
debemos de experimentar esto todo el tiempo. Es decir, no en nuestras fuerzas, sino descansando totalmente en que es la gracia del Señor, que es su don, ¿sí? Que son sus regalos, que es Él quien nos está capacitando para poder llevar a cabo el llamado de Dios. ¿Sí? No es como que ve y hazlo y ahí me dices cómo te fue. No, el Señor nos envía, pero nos habilita, nos capacita. ¿Sí? Entonces dice, ahí en 1 Pedro 4:10 leímos, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administrelo. Delo y administrelo. Esto significa, mis amados, que el uso de estos dones está limitado a la edificación personal y beneficio del cuerpo de Cristo. Para eso es. Sí. Si alguno desea, ¿verdad?, algún don, algún ministerio, algún llamado de parte del Señor, este será para edificar el cuerpo de Cristo. No para poder llenar huecos existenciales, no para poder subir en la autoestima, no para poder ganar aceptación delante de la grey. Sí, la motivación será para edificar el cuerpo de Cristo. De eso se trata. Para eso hemos sido salvados. Para eso hemos sido rescatados. ¿Sí? Por otro lado, mis amados, se nos pide la administración fiel de estos dones, por lo que somos responsables de que su uso, ¿verdad?, sea con responsabilidad y lo más efectivo posible. Y con respecto a este último punto, no olvidamos que nuestra santidad y consagración a Dios está directamente relacionada con la efectividad al momento de utilizar nuestros dones. Por eso es tan importante, mis amados, la santidad y la consagración. Por eso debemos de cuidarnos, debemos de tener cuidado de cómo es que nosotros caminamos. Necesitamos sabiduría por eso. Sí. Hace un momento mencionaba esto, pero la palabra de Dios, encontramos un versículo que nos sugiere que los dones espirituales, una vez dado al creyente como un regalo, no se puede revocar. El apóstol Pablo le dice esto a Romanos 11:29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sí. Si lo consideramos como la salvación, estos dones, mis amados, no deberían de perderse, pero posiblemente se pueden atenuar según su acción en nuestra vida, si nuestra consagración es poca y si tenemos una vida carnal. Yo estoy casi seguro que a eso se refería el apóstol Pablo cuando les escribe a los Efesios y les dice, no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sí, hemos recibido un don y ciertamente a lo mejor no se nos quitará, pero sí no se manifestará. Porque no nos estamos consagrando, porque estamos viviendo para nosotros mismos. Sí, somos salvos. Sí, hemos alcanzado salvación por fe. Sí, hemos creído para salvación. Y el problema de muchos es que no sé cuál es el don, es que no sé qué hacer, es que no sé qué es lo que tengo que hacer dentro de la iglesia. Necesitamos, mis amados, atender esa parte y tener claro qué es lo que Dios quiere que hagamos. Repito, porque todos tenemos un llamado para edificar la iglesia. Y quiero que se vuelva a hacer esa pregunta. ¿Estoy aportando para la iglesia local? ¿Estoy aportando para la iglesia local? Mire, dile al que está a un lado para que no se duerma. ¿Estás aportando para la iglesia local? Ahora pregúntele, ¿estoy aportando para la iglesia local? Miren, cuando nosotros observamos este capítulo, podemos darnos cuenta que en los Corintios abundaban los dones espirituales. A tal punto que Pablo tuvo que regular, de alguna manera, el comportamiento de estos en la manifestación. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Sí. Sin embargo, a través del estudio de los capítulos anteriores, también vemos que estos eran bien carnales, ¿no? Eran bien carnales. Había entre ellos celos, contiendas y divisiones, según lo que el apóstol Pablo menciona. Pero a pesar de eso, los dones operaban en alguno de ellos. Esto podría ser la razón por la cual algunos creyentes carnales hoy en día ejercen dones espirituales. En la Biblia lo podemos ver, se puede observar.
Voy a dar 3 ejemplos. No estoy hablando acerca de hombres que son o no nacidos de nuevo, que se salvaron o no se salvaron, porque de hecho algunos de ellos no. Sin embargo, vemos ejerciendo algún don de parte del Señor. Por ejemplo, en Números 23:5 podemos ver, ¿no?, a Balaam. Sí. Todos recordamos al rebelde Balaam, ¿no?, quien aún en su obstinada desobediencia a la voluntad de Dios y a su codicia profetizó a favor de Israel. Números 23:5 dice: y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y era un hombre que estaba viviendo de una manera desordenada. Había cosas en el corazón que no estaba bien. Vemos a Saúl, estando en plena rebeldía con Dios, profetizó en ciertas ocasiones. Lo encontramos en 1 Samuel 19:24. ¿Sí? ¿Qué tal el mismo traidor Judas? Ahí en Marcos 6:7 encontramos que tuvo manifestaciones del poder del Espíritu Santo sobre él. Sí. Por tanto, un creyente carnal podrá manifestar el don que se le ha otorgado. Pero la voluntad de Dios es que nos limpiemos de toda contaminación y que no determinemos, mis amados, en nuestro corazón decir: bueno, pues es que puedo hacerlo, ¿no? Y mire, pues sé hacerlo, ¿no? Y vivir. Yo suelo imaginarme, ¿no?, cuando Adán cae, ¿verdad?, y obedece a su mujer, ¿no? Puedo imaginarme esa escena de esta manera, ¿no? Después de que Eva fue engañada por la serpiente, yendo Eva con Adán y decirle: Adán, prueba el fruto. Y seguramente Adán al principio le dijo: no, ¿por qué haces eso? ¿No? El Señor dijo que no lo tomáramos. Pero yo puedo imaginarme esta escena así, la mujer diciendo a Eva, mordiendo el fruto, ¿no? No sabemos exactamente cómo fue, ¿no? Si literalmente era un fruto o no los quiero meter en conflicto, ¿no? Pero tal vez tomando el fruto y diciéndole: mira, es que mira, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Entonces dijo Adán: pues sí, es cierto, no pasa nada. Porque cuando nosotros vemos el relato de Génesis, vemos que cuando ella toma del fruto, no pasó nada. No fue hasta que él comió del fruto. ¿Recuerdan? ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a servir al Señor o a su iglesia de una manera, ¿verdad?, tal vez con pecado, y decimos: pues el Señor se movió, el Señor habló, el Señor... No pasa nada. No pasa nada. Y se empiezan a tener dobles vidas. Y voy a la iglesia y levanto mis manos y: ay, mira, hasta chinito me puse. Sí sentí. Y el Señor no me consumió y no me cayó ningún rayo. No pasa nada. Y somos permisibles en ciertas cosas. Y empezamos con esa vida carnal, ¿no? La consagración es tan importante, mis amados, para que esos dones se desarrollen y para que podamos manifestar y podamos servir a quienes están a nuestro alrededor. Sí. Ya voy a terminar. Entonces, un creyente carnal podría manifestar un don otorgado, pero la voluntad de Dios, mis amados, es que nos limpiemos de toda contaminación y que no terminemos como estos hombres, ¿no?, engañados tal vez por nuestro propio corazón. Generalmente los dones del Espíritu Santo se dividen en 3 de 3. Sí. ¿Me ayudas, César, porfa, con el piano? Sí. Los dones del Espíritu Santo se dividen en 3 grupos de 3. 3 grupos de 3. Los dones de revelación, los dones de palabra y los dones de poder. Sí. El primer grupo de 3 son los dones de revelación, los cuales son la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Sí. Primer grupo de 3. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Sin duda creo que existe eso entre nosotros. Hay que empezar a trabajarlo. Sí.
Eso lo vemos ahí en 1 Corintios 12, 8, 10. Dice, porque este es dado al espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro discernimiento de espíritu. A este grupo de dones se le ha llamado, algunos le llaman como los ojos de Dios en la iglesia, ¿sí? Ya que su operación sobrenatural le permite a la iglesia conocer eventos futuros u ocultos, situaciones ocultas a los ojos del ser humano. Muchas veces una persona puede estar triste o quizá tiene alguna duda y llega algún hermano y le dice, brother, Dios dice esto, y da norte, ¿no? Y da dirección, ¿sí? No es como que, oh, santo, ¿verdad? Y se abre el cielo, Dios dice, no, sin mucho espamiento, sin mucho show, es, el Señor me dio esta palabra para ti. Y a veces puedes traer un montón de ruido en tu cabeza, ¿verdad? A mí me ha pasado, por lo menos puedo identificar un par de aquí en la congregación de personas sensibles, de hermanos, hermanas sensibles al Señor, que personalmente han llegado y me han dicho, brother, Dios dice esto, y doy gracias a Dios por eso. A veces traes ruido en tu cabeza, no sé si te ha pasado. Hay mucho ruido en tu cabeza, hay muchas cosas. Y dices, Señor, ¿por dónde es? ¿Por dónde tengo? Bueno, el Señor viene y habla a través de una persona, ¿sí? El segundo grupo de 3 son los dones de palabra, los cuales son el don de profecía, diversidad de géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esto lo vemos ahí en el mismo texto. Dice otros de profecía, otros diversos géneros de lengua y otros interpretación de lengua. Este grupo de dones se le ha llamado la boca de Dios en la iglesia, porque a través de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor emite su voz con un mensaje directo hacia sus santos, con el fin de exhortar, de consolar y de edificar. Sí. Finalmente, el tercer grupo de 3 son los dones de poder, los cuales son los dones de sanidad, de operación de milagros y el don de fe. Sí. Ahí mismo dice, a otro le dio fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu y a otro el hacer milagros. A este grupo de dones se le ha llamado las manos de Dios en la iglesia, ya que a través de la acción sobrenatural del Espíritu Santo el Señor realiza señales, ¿sí?, dentro de su iglesia. A partir de la siguiente semana vamos a ver a detalle cada uno de estos dones. Todos somos capacitados y habilitados por su Espíritu Santo para edificar su iglesia. Todos. Sí. Y ciertamente, mis amados, nosotros, como mencionamos, no podemos ganarnos estos dones, pero sí deberíamos desearlos. Sí debería de haber un deseo en nuestro corazón porque seamos capacitados y habilitados por Él, o por descubrir esta habilidad por el Señor para empezar a edificar la iglesia. No nos vamos a cansar de decir, mis amados, que no fuimos salvados solamente para quedarnos en un estado cómodo. Fuimos rescatados y fuimos salvados para seguir con ese mismo plan. Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión. Para eso fuimos rescatados. El apóstol Pedro, hablando acerca de la segunda venida de Jesús, dice, miren, algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Dice, pero no es que Dios tarde. No es que Dios se le haya olvidado. No es que Dios sea perezoso. Lo que pasa es que Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y Él es paciente para con vosotros, porque no quiere que ninguno se pierda. Mientras Él viene, iglesia, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y necesitamos ser edificados por nosotros mismos, tomar fuerza, estar habilitados para entonces ir y hacer esa gran encomienda, esa gran comisión. Pero es muy triste, mis amados, de repente que la iglesia la veamos pateando el bote todo el tiempo. Termino con esto. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de victoria, pero hay tiempo de derrota. Hay tiempo de alegría y hay tiempo de llanto. Hay tiempo para todo.
Hay tiempo de dolor y está bien, pero no todo el tiempo podemos estar en esa condición. ¿Me explico? Necesitamos levantarnos. Necesitamos proceder, necesitamos caminar y avanzar y buscar ser útil en el Señor. Dios ha puesto en ti y en mí dones. Hay un ministerio, hay acciones precisas que el Señor nos quiere llevar a hacer para edificar a quien está a tu alrededor. Sí. Por último, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Quiero edificar a la iglesia local? ¿Quiero, de verdad deseo en mi corazón edificar a quienes tengo a un lado? Porque eso depende mucho. Porque a lo mejor tengo como verdad lo que hemos hablado y digo, sí, la palabra de Dios dice eso y sí está bien. Pero quizá no quiero, quizá no deseo. Porque también entiendo lo que cuesta y lo que implica. ¿Oramos? Yo espero de verdad que desee, que haya un anhelo en su corazón, que Dios se manifiesta a través de su vida. Y es como lo he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Pero es como, ¿cuántos desearían orar y que los enfermos sanaran? Quiero que levante la mano. No levante la mano. Mire, no levante la mano porque usted cree que yo quiero que levante la mano. No. De verdad, ¿cuántos dicen, no, de verdad, a mí me gustaría orar por enfermos y que cuando yo ore por los enfermos, sanen? ¿Cuántos les gustaría eso? De verdad. Sí, a lo mejor si no quieres eso está bien, que no lo quieras. No pasa nada. Empecemos por orar por enfermos. ¿Cuántos quieren que predicar y que la gente se convierta? ¿Cuántos desean eso? Sí. Mire, si no quieren, no levante la mano. Empecemos por predicar. Prediquemos. Compartamos la palabra. Es sencillo, ¿no? Es sencillo. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos rendidos para el Señor? Trabajemos en nuestros hijos. Si YouTube está edificando la vida de nuestros hijos, no van a servir al Señor, van a servir al Señor YouTube. Y no estoy hablando de que no haya tiempo de recreación, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. No podemos ver resultados eternos cuando ni siquiera es algo que tenemos en nuestra cabeza en el día a día. No le puedo pedir peras al olmo, pues. ¿No? ¿Oramos? ¿Sí? Vamos a orar. Y yo te invito como congregación que con tus propias palabras le digas al Señor: Señor, yo deseo ser útil en tus manos. Yo deseo esto, Señor. Yo no sé si tú tienes identificado, si tú ya tienes un llamado, si tú sabes, si a lo mejor hace, no sé, mucho tiempo Dios te dijo: mira, yo te quiero para pastor, para ministro, para lo que sea, para misionero, para barrer la congregación, para servir a... No sé a qué Dios te ha llamado. Si tú lo tienes claro y no estás encaminándote a eso, yo te animo a que le digas: Señor, ayúdame porque quiero ser útil y quiero retomar el camino quizá donde me quedé, donde me salí, donde me detuve y me regresé. Pero si quizá no sabes cuál es el llamado para tu vida de manera particular, yo te invito a que se lo preguntes a Dios, pero con el deseo en el corazón de edificar a tu iglesia, con el deseo en tu corazón de ser útil en las manos del Señor. Conozco mucha gente que creyó que sin Dios
iba a poder hacer las cosas bien. Y creyó que con los principios bíblicos iba a ser suficiente. Yo ya sé cómo tengo que comportarme. No tengo que robar, no tengo que echar mentiras, no tengo que tomar y no tengo que drogarme. Mientras yo me porte bien y sea un buen trabajador y todo va a estar bien. Y de verdad hoy en día sus familias están destrozadas. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Mis amados, un principio bíblico no es suficiente. El Evangelio es lo que transforma nuestras vidas. Señor, escucha la oración, Padre, de aquel que la levanta con sinceridad en el corazón y anhela ser usado por ti. Que sea un desafío para nosotros, Señor, constante el hecho de ser expuestos a tu palabra y caminar en pos de ti, Señor. De verdad, escucha, Señor, la oración de aquel que desea ser útil en tus manos. La mies es mucha y los obreros son pocos, los tiempos son difíciles. La maldad va en aumento. Es terrible lo que nosotros vemos afuera, Señor, y es lamentable que tus hijos, Señor, se estén cada vez más asimilando y se estén conformando con ciertas cosas. Ayúdanos, Señor, aquel que está en la lucha constante, que va en el camino y que se ha empeñado en servirte, Señor, y va prosiguiendo a la meta y busca hacer tu voluntad. Dale fuerza, dale ánimo. Que en el día malo, en el día oscuro, Señor, pueda tomar fuerza y que pueda levantarse y pueda afirmarse, Señor. Que de verdad pueda en todo momento, Señor, afirmarse en tu palabra y reconocer que tú estás ahí. Hay momentos complicados, Señor, pero tú estás ahí. Quizás, Señor, hay quien está distraído. Quizás hay quien está dormido. Se ha entumecido quizás, Señor, sus sentidos. Yo ruego que tu Santo Espíritu agite el corazón, Señor, y nos hagas despertar, y nos hagas levantar. Que como en algún momento, Señor, lo llegamos a decir y orar, y la mayoría, Señor, quienes venimos de diferentes congregaciones, fuimos influenciados de esa manera, pero que seamos una generación, Señor, que de verdad impacte afuera, que así como los discípulos decían, aquí los que trastornan el mundo, que de igual manera nosotros podamos tener esa característica, Señor. No queriendo parecernos al mundo, no queriendo hacer cosas locas según nosotros, sino que seamos atrevidos en ti, que realmente, Señor, busquemos hacer tu voluntad. Levanta a mujeres y hombres valientes, Señor. Levanta a hombres y mujeres valientes que puedan estar delante del mundo afuera y que sin temor, Señor, puedan proclamar tu palabra y puedan ser luz en medio de esta oscuridad. Ayúdanos. Gracias por tus regalos. Gracias, Señor, por la capacidad, la capacitación que nos das como iglesia. Gracias por los hermanos, Señor, que se mueven los dones. Gracias por todo lo que nos das, Señor, porque no estamos solos. ¿Verdad? Muchas gracias. Eres tan maravilloso, Dios. A ti sea la gloria, Señor, para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos despedidos, familia. Que Dios les bendiga. Ánimo. Nos vemos el sábado. A mañana, dijo
Dijo Carlos, ¿no? La cruz más pesada del sábado de la mañana. Les pedimos que estén orando por Ivana, ¿sí? La niña de Cidelín y de Carlitos. La razón por la cual ellos no pudieron venir es porque anda un poquito enfermita, se activó su alergia, ya ves que tiene delicada su piel, pues se activó su alergia y pues ahí para que estén orando, por favor. Si tienen chancita de mandarles un mensajito, háganlo, ¿sale? Bueno, pues que Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo.